Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Repito nuevamente, hermanos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar al yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Amén, mis hermanos. Una gran porción de la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo número 3. Muy bien, recordemos un poquito. El libro de Lamentaciones se escribe poco tiempo después de que llega el cautiverio. Sí, el pueblo de Israel es cautivo por el imperio babilónico, y tiempo después se escribe esta gran poesía. Se escribe como un tipo de acróstico. Ya platicábamos, ¿verdad?, en qué consiste un acróstico. Vamos a tomar una palabra y de la palabra se van a desprender varias frases. Por ejemplo, la palabra mamá, ¿no? Y así la primera M va a ser algo ahí, una parte poética acerca de la función de la mamá. Nos acordamos que también está este acróstico formado en base al alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo contiene 22 letras. Así que si usted revisa la porción bíblica de Lamentaciones, capítulo 1, 2 y me parece que es 5, va a encontrar que son precisamente 22 versículos los que aparecen ahí. Pero a diferencia de los otros, el capítulo número 3 no contiene 22 versículos, sino contiene la cantidad de 66 versículos. ¿Por qué este cambio? Porque se toca el tema de manera muy importante, el sufrimiento, pero cómo va acompañado de la esperanza. Por eso es un acróstico triple. Así que vamos a ver. Este capítulo 3 nos habla del sufrimiento y la esperanza. En este capítulo observamos 66 versículos debido a que es un acróstico triple. Jeremías ve el juicio de Dios, pero también ve el amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Siguiente, hermano. Gracias. Tema para el grupo familiar, hermanos. Importante. Vamos a platicar de manera breve, rápida,
acerca del sufrimiento, vamos a platicar acerca de la misericordia y también del arrepentimiento, y cómo estos tres elementos se vienen combinando para dar resultado a algo. Siguiente, por favor. Muy bien, esta es la porción bíblica que leímos. Aquí aparece hasta el versículo 33, pero en realidad leímos hasta el versículo 41. Siguiente, por favor. Muy bien, la tercera endecha. La palabra endecha realmente significa un cántico o una poesía de lamento y tristeza. Así que el libro de Lamentaciones realmente es una poesía donde expresa de manera muy cruda el autor precisamente la condición de sufrimiento que estaba experimentando. Es un poema el más profundo y personal de las 5 endechas o de los 5 capítulos, ¿sí? En este lamento la nación se viene personificando. La nación es instada a examinar su manera de vivir. Escuche esto, hermano. La nación es instada a examinar su manera de vivir y volver a Dios en arrepentimiento. ¿Recuerdan las porciones de Jeremías? ¿Qué es lo que le decía Jeremías al pueblo una y otra vez a lo largo de 20 años que estuvo en el ministerio Jeremías? Arrepiéntete, pueblo, deja esa falsa religiosidad y vuélvete a tu Dios con todo tu corazón. Pero el pueblo, ¿qué hizo, hermano? Tapó sus oídos, dijo: ¿sabes qué, Jeremías? Me tienes harto. Prácticamente lo trataban como un traidor y acuérdese que lo querían matar. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a ver en este capítulo número 3 de Lamentaciones 4 divisiones importantes. La primera, del versículo 1 al 18, el relato sobre la miseria nacional que estaba viviendo el pueblo de Israel. Una miseria total en base a la condición que estaban. Habían sido conquistados, pero recuerde, había pasado algo muy fuerte. El pueblo decía: somos intocables. Nadie, ninguna nación extranjera puede venir a conquistar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es fuerte, tiene el templo, está reconstruido y no hay fuerza que se le pueda oponer. Eso estaba viviendo el pueblo, y empieza el relato en el capítulo 3 precisamente de la miseria en la que se encontraban. Segunda división, la misericordia divina, que es en la que vamos a estar haciendo énfasis. Divina, recurso inestimable. Algo así como llega a ser tan valiosa la misericordia de Dios que no hay algún valor que podamos agregar o ponerle, como decir la misericordia de Dios vale tanto. No, es totalmente inalcanzable, es un valor que nadie lo puede alcanzar. Así de importante es la misericordia de Dios, y es un recurso maravilloso que Dios utiliza para favor de nosotros. Esto lo vemos del versículo 19 al 39. En la tercera división, ¿qué vamos a ver? El arrepentimiento, medio de renovación espiritual. Muy importante, hermano. Yo le invito a que lo lea con detenimiento del versículo 40 al 57, cómo el arrepentimiento de veras nos lleva precisamente a una renovación. Y cuarta división, una oración pidiendo venganza. ¿Sale? Esto es característico en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Dios pedía precisamente esto, venganza. Muy bien, ahí están las 4 divisiones. Vamos a avanzar. Siguiente, vamos rápido. Punto número 1, el relato sobre la miseria nacional. Aquí vamos a resaltar algo importante. Los sufrimientos del pueblo de Judá se presentan como si una persona los hubiera experimentado. Una sola persona describiendo esta poesía habla de la tragedia con amargura, como ajenjo altamente amargo al paladar. Hermano, recuerda lo que dice el capítulo 2, versículo 19 de Jeremías. ¿Cuál va a ser la consecuencia, hermano, del alejamiento que cada uno de nosotros pueda determinar hacia Dios? La amargura. Y habla precisamente aquí de que
la nación de Israel estaba experimentando una amargura grande, altamente amargo al paladar. Seguramente usted ha probado este té, ¿verdad? El ajenjo. ¿Para qué sirve el ajenjo, hermanos? Los cólicos, los corajes, ¿qué más? ¿Habrá alguna otra aplicación? Dicen, mientras más amargo, mejor, ¿no? Que según esto recoge toda la bilis, ¿será? ¿Habrá un herbolario por aquí que le sepa? ¿No? Ok. Así describe el autor precisamente la miseria nacional del pueblo. Hermanos, ¿cuántas veces no llegamos a experimentar amargura? Una amargura, hermanos, que no hay algo que la calme en nuestro paladar. Decimos, el sol no me calienta. Tengo realmente una situación complicada. Pero debemos, así como lo veíamos en la lámina anterior, examinar nuestra vida y ver si no yo mismo he provocado esa amargura alejándome de Dios. Examina tu vida y ve si en él no hay camino de perversidad. Vamos a la siguiente. Segunda división, la misericordia divina, un recurso inestimable. El autor está sugiriendo que las aflicciones, al reflexionar sobre ellas, van a conducir precisamente a la esperanza, hermanos. ¿Cómo ve? ¿Le suena coherente esto? ¿Le suena razonable? Si hay como coherencia en esta frase. ¿Será cierto que las aflicciones nos van a llevar a reflexionar y nos van a llevar a conducir a la esperanza? Hermanos, muchas veces es así. Muchas veces es así. A veces esta situación, hermano, de aflicción, de tristeza, de angustia, hermano, en realidad son caminos que cruzamos, hermano, para entender algo: que hay esperanza, que hay una esperanza maravillosa llamada nuestro Dios. También el autor le implora a Dios, le dice: acuérdate, oh Dios, acuérdate cuántas veces, hermano, no hemos clamado o no ha pasado usted en esta aflicción, en este desierto, y le dice a Dios: Padre, acuérdate, por favor, acuérdate de mí, no me olvides, ayúdame, por favor. Así que aquí en el número 2 vemos precisamente esto, como le dice: acuérdate. Pero el autor mira aún más allá, mira a fondo, con esperanza renovada a pesar de la realidad. ¿Cómo ven? ¿Qué sucedía con Jeremías, hermano, cuando estaba en el peor momento de su ministerio? Cuando se burlaban de él, cuando le ataron un yugo, cuando le pusieron en una cárcel, en una jaula, cuando lo bajaron en la cisterna. ¿Qué fue lo que dijo él? En la peor de las circunstancias, reconoce verdaderamente a Dios y le llama: tú eres un poderoso gigante, oh Dios. Hermano, la aflicción nos va a llevar a algo, un quebrantamiento de corazón. Pero ¿sabe también a qué nos va a llevar? A una madurez, a un entendimiento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que él reconoce que Dios es el que sostiene la vida. Sugiere que ya habríamos sido consumidos. Versículo, ¿qué es, hermanos? 22, ¿verdad? Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, dice la palabra, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, ¿habrá alguien que sea libre de pecado en este lugar? Dios nos hizo libres, hermanos. Dios nos justificó. Dios nos renovó. Dios nos compró con su sangre preciosa y pagó la factura, hermanos, que teníamos que pagar usted y yo. Eso es lo que hizo Dios. El amor constante, hermano, vea esto maravilloso. El amor constante del Señor nunca termina. Nunca termina y nunca se agota su compasión. ¿Qué dijo Jeremías, hermano? En el capítulo número 30, hermanos,
30:31. ¿Cómo es el amor de Dios para con su pueblo? Con amor que eterno te he amado, hermano. Así que, hermano, si usted en algún momento se sintió desechado, si en algún momento de su vida sintió que no valía nada, déjeme decirle algo, hermano. Usted tiene un gran valor para Dios. Un valor incalculable, hermano. Y Dios le ama profundamente. Isaías capítulo número 43 lo dice perfectamente. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Y dice, tú, Israel, vales mucho para mí. Aunque tengas problemas, dice, yo estaré contigo todos los días, hermanos. Pero ¿cuántas veces se nos olvida esto? Dudamos y ya estamos dando las últimas, porque no nos acordamos que hay una promesa maravillosa de Dios que nos dice, yo estaré contigo todos los días. A veces pensamos que estamos luchando solos, que es en nuestras fuerzas. Y hermanos, tenemos que acordarnos de esto, que Dios está bendiciéndolo, lo está respaldando, hermano, y le está ayudando. Y fíjese esto, a pesar de su infidelidad, a pesar de ser infiel, ahí está el Señor. Siguiente, mi hermano. Vamos a ver. Muy bien, ahí está. 3 cosas importantes. ¿Cómo podemos definir la justicia, la gracia y la misericordia? Muy sencillo. Justicia. Dios te da lo que mereces. ¿Sale? Dígame algo, hermano. ¿Qué merecemos nosotros? ¿Ser lapidados? ¿Ser arrojados a un precipicio? Bueno, eso es así como que suavecito. Pero que nosotros tendríamos que haber ocupado el lugar de nuestro Señor. Tú debiste de haber recibido esos látigos, esa corona de espinas. Tú lo debiste de haber recibido. Yo lo debí de haber recibido. Sin embargo, Dios lo hizo. La justicia de Dios. Dios te da lo que mereces. Nadie es inocente en esta vida, hermanos. Nadie. Pero a veces, hermanos, nos encanta de veras ponernos en el papel de víctimas. Nos refascina, hermanos. En lugar de reconocer nuestras fallas, en lugar de reconocer en qué estamos fallando, le echamos la culpa a terceros, como diciendo, tú eres el culpable de que yo sea así. ¿Le ha pasado? En el matrimonio se llegan a escuchar estas cosas. Entre hermanos se llegan a escuchar. Tú eres la culpable, tú eres el culpable de que yo sea así. Mentira. Cada quien es responsable de sus actos. Gracias. Vamos aquí, algo maravilloso. Dios te da lo que no mereces. No merecemos su gracia. No merecemos su perdón. No merecemos su piedad. Pero, hermano, siempre el Señor está ahí presto, hermano, con las manos extendidas para darnos de esa gracia. Lo feo, hermano, de nosotros es que no queremos tomarnos muchas veces de esa gracia y la rechazamos una y otra vez. Y por último, hermanos, misericordia. Dios no te da lo que mereces. Precisamente esto, hermanos. Merecíamos ser apedreados, ¿verdad? Esa es la misericordia de Dios. Merecíamos ser consumidos por el fuego, pero sin embargo, hermanos, aquí estamos con una oportunidad más de vida. Como lo dice la palabra de Dios, nuevas son cada mañana tus misericordias, oh Dios. Grande es tu fidelidad. Hermano, esto debe de avergonzarnos y debe de hacernos ver, hermano, que Dios es fiel y que le fallamos, pero a pesar de esas fallas, Dios está ahí. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Sea paciente, tranquilo, espere lo que Dios está haciendo. Siguiente. Tercera división, el arrepentimiento. ¿Ve? Esta es muy bonita. Medio de renovación espiritual. Vamos a ver del versículo 40 al 57. Y vea esto.
El autor llama a un autoexamen de conciencia. A ver, ¿qué pasaría si ahorita nos hicieran un autoexamen? Que hiciéramos nosotros mismos nuestro autoexamen, analizáramos perfectamente de principio a fin en el día de hoy cómo estuvo nuestra vida espiritual. Escudriña tu vida espiritual, ve en qué has fallado, no andes echando culpas a terceros. Responsabilízate de tus acciones o de lo que has dejado de hacer. Responsabilízate. Y dice, vuélvete a tu Dios en arrepentimiento. Vuélvete a tu Dios. Hermano, yo quiero decirle, quiero felicitarlo tremendamente, porque yo sé que usted ha perseverado. Pero también tengo que advertirle algo. Dios nos ha hablado mucho acerca del arrepentimiento, mucho. No lo eche en un saco roto, sino atesórelo y póngalo en práctica. Hágalo ya, arrepiéntase. La exhortación a una renovación espiritual tiene que ver con la motivación interna, no con los ritos externos. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Hacían grandes celebraciones, holocaustos a Dios, grandes cosas, pero externo, todo externo, nada realmente interno. Por eso la renovación espiritual tiene que ver con una motivación interna. Tu obediencia a Dios tiene que ver con una motivación interna. ¿Quién es el motor que te impulsa a obedecer a Dios, a hacer las cosas? ¿El amor que Dios tiene para contigo? ¿El agradecimiento? ¿Cuál es ese motor, hermanos? Recuerda qué pasaba con el pueblo de Israel. Puro externo, hermano, puro cascarón, pero en el fondo, terrible, ¿verdad? La restauración del pueblo de Dios depende de la sinceridad de su arrepentimiento. No es suficiente llorar, hermanos. No es suficiente derramar lágrimas de cocodrilo. No es suficiente. Aquí plenamente vemos el capítulo número 33 o 30, no es más por ahí, hermanos, de Jeremías. Habla precisamente de la restauración total, hermano, plena, que Dios le iba a dar a su pueblo. Habla desde las tiendas, desde las casas, desde el liderazgo, desde todos los matrimonios, todo absolutamente. Dice, yo lo voy a restaurar por completo. Y dice Dios, yo soy tu medicina, yo he venido a salvarte. Pero eso sí, dice el Señor, no te dejaré sin castigo, en base a lo que tú hiciste y en base a lo que yo te ordené que hicieras, que te dijo el profeta, pero no quisiste escuchar. Y dice, recibirás una reprenda, un castigo. Así que, hermano, recuerda Joel, ¿qué es, hermano? Capítulo 2 o 3, cuando dice, ¿sabes qué? Basta ya de que estés tú abriendo tus vestiduras, desgarrando tus vestiduras. Habla de externo. Ahora, dice Dios, ahora desgarra tu corazón. Arrepiéntete verdaderamente, que sientas dolor del pecado que hoy cometes delante de Dios. Y que este quebrantamiento te lleve a una restauración, a una renovación. ¿Qué pasa con aquel que encubre su pecado, hermanos? ¿Qué sucede? Dice la palabra, no prosperará, no podrá crecer en el evangelio, se va a estancar o se va a ir de picada, hermano. Por eso, hermanos, qué gran responsabilidad tenemos. Hay una frase creo que de una película, ¿no? Que creo es de Spider-Man, ¿no? Atrás de un gran poder, ¿qué? Hay una gran responsabilidad, ¿no? Creo que así nos pasa mucho a nosotros. Dios nos ha dado un gran poder, hermano, en el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo hay una gran responsabilidad que tenemos que aplicar de manera inmediata y con todo nuestro corazón a Dios. No a nadie, no para que alguien lo vea, sino para que Dios se dé cuenta de ello. Siguiente, hermano, por favor. Cuarta división, ya estoy sobre el tiempo, hermanos. La oración pidiendo venganza. El pueblo, pues constantemente en el Antiguo Testamento pedía esto, maldición sobre los enemigos. Señor, no me abandones, le decía, arregla la cuenta con mis enemigos, consúmelos, Dios, porque han cometido afrenta delante de ti, dice, a tu pueblo han faltado, dales el pago que merecen. El autor
pide a Dios un corazón endurecido para ellos y falta de sensibilidad. Pareciera que hablaba de nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, no actuamos así? Con un corazón, no de piedra, hermanos, sino de la aleación más fuerte que se pueda imaginar. Y pareciera que somos falta de sensibilidad, hermanos, que no somos sensibles para con Dios, y que todo lo que Dios dice para con nosotros, todo lo que Dios hace para con nosotros, no nos causa el menor, ¿qué le digo, hermano? Inquietud, cosquilleo, no nos causa nada, hermano. Al contrario, pareciera como si nosotros le debiéramos a Dios. Esto pide en la cuarta división de capítulo 3 de Lamentaciones, la oración pidiendo venganza. Siguiente, hermano, por favor. Gracias, hermanos. Terminamos. Rápido, ¿no?